Compartimos con ustedes estos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta Soluciones Cambio Climático. Freddy Parada nos dice por acá: Soluciones Cambio Climático, la petroquímica es el padre y la madre del cambio climático. Su opinión. Ramón Agil Egui nos dice: el transporte y la generación eléctrica de combustibles fósiles causan más del 70% de las emisiones del dióxido de carbono. Eli Ron nos dice también: el país está preparado para enfrentar cambios climáticos que puedan generar catástrofes y con ello pérdidas de vidas, pregunta él. Nosotros en el 2010, o el presidente de la República de entonces en el 2010 pidió un habilitante para enfrentar las inundaciones que ocurrieron ese año, pero a raíz, si uno ve lo que está ocurriendo en este momento en el Alto Apure y lo que está ocurriendo en el Táchira, pareciera que no estamos tan prestos a poder solucionar estos inconvenientes, porque la Constitución del año 99 nos hablaba, en el artículo 128 establece que la obligatoriedad del Estado para ejecutar políticas de ordenamiento territorial orientadas por el principio o los principios del desarrollo sostenible, cosa que no se ha hecho. Debería, profesor, a propósito también de unas preguntas que hace este mismo televidente, ser el cambio climático, sus causas y sus consecuencias, materia obligada en el pensum educativo a todos los niveles en nuestro país? Claro, nosotros recuerda que tenemos educación ambiental, pero esta educación ambiental ahora tiene que estar dirigida precisamente a cómo cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos. El país empieza a repensar qué es lo que debe producir y lo que no debe producir en función de una situación que por lo menos todos los escenarios nos están diciendo que durante todo el siglo XXI, es decir, los próximos 90 años, 85 años, se va a mantener. Comparado con el resto de los países quizás de la región, en este caso suramericana, ¿cómo se compara la sociedad venezolana en términos de conciencia en torno a este problema? Conciencia de la colectividad la hay, información la hay, los niños aprenden. Lo que ha habido y no, es una falta de visión por parte de nuestros gobiernos y particularmente del venezolano, por ejemplo, para no adscribirse en los mecanismos que el convenio marco ONU, convenio marco del cual nosotros somos parte, o el protocolo de Kioto, protocolo que nosotros suscribimos y ratificamos en el año 2005, estaríamos, ¿verdad?, en la obligatoriedad de hacerlo, como los mecanismos para evitar la deforestación en nuestros países. Es realmente una roncha para Venezuela no tener un programa de reforestación y la utilización de los bonos de carbono. La CAF, que tiene sede en Caracas, precisamente está propiciando estos bonos de carbono. Hay bonos de carbono voluntarios que algunas individualidades en Venezuela, algunos privados han asumido, pues. ¿Son estas modificaciones, profesor, en el clima algo irreversible? Reversible va a ser en la medida en que nosotros podamos disminuir los gases de efecto invernadero. En la medida que nosotros los disminuyamos, puede ser que revirtamos esta situación y podamos ir otra vez a condiciones climáticas menos calientes y con un sistema de distribución de las lluvias menos errático. Es decir, que también es posible desacelerar quizás estos cambios que se están Lo que dando. pasa es que hace falta estabilizar, ¿verdad?, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a una proporción tal que deje de ocurrir el llamado efecto invernadero. Nosotros tenemos que permitir que los gases, que las radiaciones del sol que entra se escape y que no ocurra como en el invernadero, que se mantiene para mantener precisamente la vegetación en estado de crecimiento. Ya lo hemos dicho antes, profesor, pero un poco para puntualizar, ¿cuáles son las principales actividades que se realizan en Venezuela y que contribuyen con esa situación? Deforestación, cambio de uso de la tierra y, por supuesto, la producción petrolera. Esas son las tres actividades fundamentales. A nivel de las ciudades tenemos problemas de contaminación por dióxido de carbono, pero básicamente por transporte, por gases de fuentes móviles. Si nosotros tuviésemos un sistema de transporte donde primero no se privilegiara tanto al vehículo particular, por eso, por ejemplo, yo no entiendo, teniendo tantos problemas con el transporte público, porque y hay tan poca inversión en el transporte público. En una ciudad como Caracas se le construye más autopistas para que la gente siga utilizando su carro individual, cuando además el 20% nada más en la población de Caracas quien se desplaza en carro. Nosotros deberíamos tener un esfuerzo mayoritario.
en el carro particular. Los demás lo hacen o en metro o en transporte en autobús y algunos hasta caminando, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos pensar que ese 80% de la población nos está dando la respuesta de cómo ser mejores ciudadanos, pero el problema de la contaminación de nuestras ciudades por fuentes móviles es grave. ¿Cómo Venezuela puede ponerse en sintonía con el resto de la región para trabajar en esta adaptación al cambio climático y también en su desaceleración y en mitigar pues, sus efectos en esta zona? De eso vamos a hablar ya al regreso de esta última pausa, amigos. Ya volvemos. Usted está viendo Soluciones. Nosotros tenemos que descubrir que hay cositas muy sencillas que cambian nuestro estado de ánimo. No puedo permitir que el poder esté afuera y que yo diga que tal cosa me hizo ponerme bravo, me puso poner molesto, me deprimió, porque yo también pudiera decidir lo contrario. Entonces tenemos que empoderarnos. Mi gente es noticia. Lunes, 9:30 de la mañana por Globovisión. Lo más fresco de los campos, en Garzón lo encontrarás. Aprovecha nuestros precios con un ahorro real. En Garzón te ofrecemos un ahorro real en frutas. Rinde tu dinero y con lo que ahorras, compras más. Garzón, ahorro que da gusto. ¡Vive la aventura! Extra Aventura, una experiencia única. Amigo, ¿tiene pastilla de frenos? Tengo unas más o menos y unas muy buenas. Estas son las más o menos. No, ¿qué va? Dame las buenas. Las buenas son Integral Power. Integral Power, mejor freno en todo terreno. Que yo, que tú, que él, que aquel. El amigo de la mamá de tu suegra. La comadre del vecino, hija de la prima hermana de tu tía abuela. El primo hermano de la mamá de la sobrina de tu mejor amiga. Todos son nuestros seguidores en Twitter. Ellos creen y confían en nuestra información responsable y veraz. Ya somos más de 3.600.000 y seguimos creciendo. Somos el canal de televisión venezolana con más seguidores. Somos tu plataforma informativa. Continúa siguiéndonos en @Globovisión. Seguimos con Soluciones. Hoy hablamos sobre el cambio climático. Hicimos un pequeño recorrido sobre cuáles son sus causas, sobre cómo o cuáles son las medidas que se están tomando a escala mundial por parte de muchas naciones justamente para desacelerar el progreso de esta modificación en el comportamiento del clima y también para mitigar pues parte de sus efectos. Nos acompañó el profesor Antonio Delicio, quien además es profesor del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿cuán importante es que Venezuela se ponga en sintonía con los otros países del resto de la región para poder alcanzar cambios realmente positivos en esta vía de la adaptación al cambio climático o la mitigación de sus efectos? Bueno, en la región no todos los países tampoco van a la misma velocidad. Por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo a seguir por todo lo que ha significado la protección que se hace de sus áreas naturales. Fíjese usted que Costa Rica efectivamente está utilizando el programa de los bonos de carbono y ha logrado sostener, ¿verdad?, sus árboles en pie y le ha dado ese financiamiento, se los pasa directamente a las comunidades campesinas que no se ven obligados a deforestar para su agricultura de subsistencia. En ese sentido sería uno de los grandes ejemplos.
pero también Bolivia que viene incentivando su base agrícola tradicional, su base agrícola histórica, además potenciando todo lo que han sido sus cultivos, sus formas de cultivo adaptados, ¿verdad?, a las condiciones naturales y a las condiciones ancestrales, con los camellones, el cultivo en terraza en andenes, en los espacios andinos de Bolivia. Entonces, bueno, hay como Son mucho... prácticas que pueden ser además replicables en Claro, nuestro país. claro que sí, claro que pueden ser replicados. También nosotros tenemos Andes, La ¿verdad? misión árbol es algo que, pues, una medida lanzada por parte del Ejecutivo justamente para reducir el impacto de la deforestación en el país. ¿Ha tenido esto buenos resultados? ¿Qué le falta para que sea realmente efectivo? Le falta más potencia, le falta más de todo, porque si nosotros deforestamos alrededor de unos 4.000, 5.000 kilómetros cuadrados de vegetación y lo que reforestamos es alguno que otro kilómetro cuadrado, es muy poco lo que estamos haciendo. Y entonces, bueno, no se ha detenido. Fíjese usted que para la misma construcción de la autopista deforestamos unos cuantos árboles y eso no se le hizo un estudio de impacto ambiental, no sabemos cuál es el efecto que pueda tener. Lo que se pretende hacer en el hipódromo, en las colinas del hipódromo, con grandes desarrollos, bueno, también eso habría que verlo con preocupación. Hay que tener ojo también aquí en Caracas, en el Hatillo. El Hatillo tiene una zona protectora que, menos mal que en el plan de desarrollo urbano local de la anterior administración no se aprobó, pero que eso es ojo, porque nosotros tenemos una gran reserva en el Hatillo. Entonces, tendríamos que estar más en sintonía, pensando, uno de los televidentes hablaba de la industria y el vínculo del progreso con la chimenea. El mundo del siglo XXI es el progreso sin chimenea. Y es ahí donde nosotros tenemos que ubicarnos. Lo que fue el siglo XX con el carro como individual, como el principal medio de transporte y las industrias con chimenea, eso es el siglo XX. El siglo XX del cual estamos heredando el cambio climático. Y con eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. ¿Le serviría, profesora, a Venezuela alguna reforma tributaria como la de Chile? Sí. Claro que sí, una reforma tributaria es importante. Aquí se intentaron reformas tributarias en el pasado. La gente que sufragaba, ¿verdad?, por estudios de impacto ambiental y conservación se le descontaba de su impuesto sobre la renta, sobre todo a nivel del sector industrial. Aquí ahora existe toda la política de responsabilidad social empresarial, donde hay unos impuestos que van a las comunidades, esos impuestos que sería muy bueno que además de escuela, además de bacheo de calles, también sirvieran, ¿verdad?, para incentivar la reforestación, para incentivar formas de alimentación más adaptadas a nuestras condiciones. Existe la figura, nosotros pudiésemos estar utilizándola, pero la estamos utilizando quizás no para adaptarnos al cambio climático, que es el gran reto del siglo XXI, como lo han entendido muchos países y en muchos países latinoamericanos también. Ecoprácticas por acá a través del Twitter nos dice: carbón Guasare, gran daño para tu ambiente y comunidades indígenas del área. Comenzamos a usar reservas de gas y él adjunta por acá una pequeña fotografía que está un poco pixelada, pero quisiéramos tratar de ampliarla para que ustedes vieran. Esto era Guasare en el año 1985 y esto es Guasare en el año 2013. Vean cómo la deforestación y se ha causado pues un gran daño al ambiente en esa zona. Esto está ocurriendo no solamente en nuestro país, en muchas partes del país, sino también en todo el mundo, digamos a una gran escala. ¿Estas nuevas fuentes de energía renovables son la solución en gran medida a este cambio climático? En gran medida son solución, no es panacea, no hay panacea de ningún tipo, no hay una única solución, pero hacen parte de un conjunto de soluciones, ¿verdad?, que nos permitirían repensarnos, ¿verdad?, como sociedad. Entonces, por un lado están las fuentes alternativas de energía que son importantes. Hay que recordar efectivamente que además de la producción de petróleo en Venezuela ahora se está insistiendo, estamos volviendo al carbón cuando había sido una opción descartada, pero no solamente en el Guasare, que estaba afectando nuestras poblaciones indígenas, también en Perijá y todo el enfrentamiento fratricida que ha habido allá. Recordemos el caso de Sabino, ¿no?, que por enfrentamiento precisamente
entre el proyecto carbonífero y las comunidades indígenas ancestrales. Entonces, significa repensarnos como sociedad sabiendo que fuentes alternativas de energía, pero con unas condiciones de vida y una forma de vida donde nosotros no tenemos que privilegiar el recorrido norte, sur, este, oeste de la ciudad. Nosotros no podemos seguir siendo ciudadanos que vivimos en el norte, queremos que nuestros hijos estudien en el sur y vamos a disfrutar del teatro en el este, ¿no? ¿Es esto parte del aporte que debe hacer la sociedad civil? Claro, claro. Por ejemplo, además del trabajo, los grandes desplazamientos se dan en las ciudades venezolanas para llevar a los hijos al colegio. Si nosotros pensáramos que todo colegio debe ser bueno y nosotros nos metemos realmente a defender la calidad de enseñanza en el sistema educativo venezolano y entendemos que la escuela que está cerca de mi casa tiene que ser tan buena como la donde a mí me gustaría que estuviera mi hijo, yo eliminaría buena parte, alrededor de un 40-45% de los desplazamientos que congestionan las calles de la ciudad. ¿Y dónde queda, profesor, la responsabilidad también de la academia en ese sentido? La academia tiene que incentivar los proyectos de investigación que vayan a la comprensión, ¿verdad?, de este fenómeno de cambio climático, aportar soluciones, no pueden ser nada más estudios de diagnóstico, tenemos que ir propiciando a soluciones, tenemos que pensar que tenemos que desarrollar nuestra forma y nuestras propuestas de construcción, olvidando de tanto cemento y tanta cabilla. Hay toda una normativa que a nivel internacional, con nuevos materiales, utilizando más elementos que minimicen el cambio climático, como los techos y paredes verdes pudiesen de alguna manera ecológicas que respondan, porque nosotros estamos preocupados por el aumento de temperatura, que el cambio climático puede ser entre 3 y 5 grados centígrados, pero cuando uno compara el clima de las ciudades con asfalto, cemento, cabillas, etcétera, con el clima de los alrededores, la ciudad puede ser hasta 5 grados, el clima de la ciudad puede ser hasta 5 o 6 grados superior, y dependiendo del tamaño de la ciudad puede llegar hasta 7, ¿verdad?, que la zona circundante. Es decir, nosotros hemos construido ciudades que son trampas climáticas, trampas de temperatura, son verdaderos hornos. Entonces, nosotros podemos pensar en ciudades distintas. En Venezuela estamos muy en pañales en ese sentido. Por ejemplo, la Gran Misión Vivienda hubiese sido una oportunidad para realmente ensayar nuevas formas de construcción ecológicamente más viables, que den mejores respuestas al cambio climático, sin embargo no se ha hecho. Así es. Digamos que todo pasa entonces, profesor, también por la voluntad que haya desde el gobierno, quizás para orientar una serie de medidas que pueden pasar desde reformas fiscales hasta reformas energéticas que apunten a la sostenibilidad, así como también ese aporte que puede dar el ciudadano común, el ciudadano de a pie, justamente tomando estas pequeñas medidas, decisiones en su vida que puedan contribuir a reducir nuestra huella ecológica y así dar aportes realmente beneficiosos a de este problema que pues atañe no solamente a algunas zonas del mundo, sino a todos en general, a la población mundial en general. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tan solo una cosa, no solamente es el gobierno nacional, son los gobiernos locales también. Muchas de las soluciones pasan por los municipios, fundamentalmente por los municipios. Y es allí donde debe haber una mayor responsabilidad de los gobiernos locales también. Así es. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado nuevamente. Gracias, amigos, a ustedes también por haber estado allí, por su masiva participación a través de las redes sociales. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.